A veces basta una palabra mal dicha para encenderlo todo. No un insulto abierto, no una agresión clara, sino ese comentario torcido que se queda flotando y aprieta el pecho. Aunque uno sepa que tiene razón, algo se descompone por dentro. La voz sube, el gesto se endurece y, cuando todo termina, queda un hueco difícil de nombrar. A Leandro le ocurría con demasiada frecuencia, tanto que ya no recordaba cómo era pasar un día sin esa presión interna. Leandro vivía en Valleverde, un pueblo encajado entre colinas verdes y caminos estrechos donde el aire olía a pan caliente al amanecer y a tierra mojada cuando caía la lluvia. Desde afuera, su vida parecía ordenada, una casa modesta pero limpia, una esposa paciente, 2 hijos inquietos y un empleo fijo en un taller de carpintería. Sin embargo, por dentro cargaba una tensión constante, como una cuerda estirada al límite. Todo lo alteraba. Todo encontraba la forma de sacarlo de equilibrio. Un semáforo que tardaba demasiado, un vecino con música alta, un mensaje que no llegaba, una respuesta ambigua. A veces la causa era mínima, casi invisible, pero el efecto era devastador. Leandro sentía que el día entero se incendiaba por una chispa insignificante. Cada mañana se prometía que sería distinto, que esta vez mantendría la calma, que no permitiría que nada lo dominara. Pero la promesa duraba poco, apenas hasta el primer tropiezo. Si el café tenía menos azúcar, golpeaba la mesa. Si los niños derramaban leche, su tono se volvía duro, cortante. Elena, su esposa, recogía en silencio, con un suspiro que no pretendía reprochar, pero que dolía igual. Leandro lo notaba, lo sabía, y aún así no lograba detenerse. Después llegaba la culpa, pesada y persistente. Pedía perdón, recibía un no pasa nada que no borraba lo ocurrido, y al día siguiente el ciclo comenzaba de nuevo. En el taller la historia no cambiaba demasiado. Leandro era hábil, rápido, orgulloso de su oficio. Pero cuando algo salía mal, una medida incorrecta, una tabla astillada, un pedido atrasado, su paciencia desaparecía. Repetía explicaciones con dureza, alzaba la voz sin necesidad. Iván, el aprendiz más joven, empezó a evitarlo. Cada vez que Leandro se acercaba, el muchacho tensaba el cuerpo, esperando un reproche que, aunque no siempre llegaba, ya dolía de antemano. Una tarde, un error mínimo en una lista bastó para que Leandro corrigiera a Iván delante de todos. No gritó, pero la frialdad de sus palabras fue peor. El silencio que siguió no fue respeto, fue temor. En ese instante, Leandro no se sintió fuerte ni superior. Se sintió aislado, separado del resto por una barrera invisible que él mismo había levantado. El enojo, lejos de darle poder, lo dejaba solo. Esa tensión no se quedaba en el trabajo. Lo acompañaba al mercado, a las filas, a la calle. Si alguien tardaba con el cambio, bufaba. Si alguien se acercaba demasiado, murmuraba lo justo para ser oído. Una tarde lluviosa, un auto pasó rápido por un charco y lo empapó de pies a cabeza. Leandro corrió unos pasos, insultando al aire, empapado y furioso. El vehículo no se detuvo. Al verse reflejado en un vidrio, sintió vergüenza. No por la lluvia, sino por él mismo. Esa noche casi no habló durante la cena. Elena le contó cosas simples del día, una tarea escolar, una próxima actividad, pero Leandro asentía sin escuchar. Antes de dormir, ella dijo con suavidad: no puedes evitar la lluvia, pero sí decidir cómo llegas a casa. Leandro quiso defenderse, explicar, justificar, pero no encontró palabras. Solo respondió con un cansancio profundo, sin saber aún que su verdadero conflicto no estaba fuera, sino en la forma en que reaccionaba a todo. Los días siguientes se volvieron una cuerda tensa. Leandro sentía que caminaba sobre algo frágil, como si cualquier paso en falso pudiera hacerlo caer otra vez en el mismo abismo. Una mañana recibió un mensaje del banco informando que un pago no se había procesado. Llamó de inmediato. Lo pusieron en espera, lo transfirieron de un operador a otro y, cuando por fin alguien respondió, la llamada se cortó. Sintió el viejo calor subirle por el cuello, esa señal conocida de que algo estaba por estallar. Arrojó el teléfono sobre el sofá con un gesto brusco. Siempre lo mismo, murmuró, dejando que la frustración le tomara el cuerpo. En ese momento, su hijo menor apareció con un dibujo en la mano. «Es para ti», dijo con una sonrisa abierta. Leandro apenas lo miró. El niño dejó el papel sobre la mesa y se fue, sin perder la expresión alegre. Minutos después, Leandro encontró el dibujo arrugado bajo el sofá y, al alisarlo con cuidado, sintió una punzada inesperada. Cuántas cosas valiosas había pisoteado sin darse cuenta. Intentó aplicar soluciones rápidas. Contar hasta 10, respirar profundo, morderse la lengua, posponer respuestas. Funcionaban un rato, pero al primer comentario incómodo,
todo volvía a hervir. Había algo en su forma de interpretar el mundo que lo llevaba a leer ataques donde solo había errores humanos. Una corrección se sentía como un juicio, un descuido como una falta de respeto. Sin saberlo, Leandro había puesto un filtro que transformaba lo cotidiano en amenaza. Una tarde aceptó la invitación de Rafael, un amigo de la infancia, para jugar fútbol con conocidos del pueblo. Pensó que el ejercicio le ayudaría a descargar tensión. Al inicio hubo risas, bromas, nostalgia. Pero bastaron unos minutos para que algo se torciera. Un pase que no llegó, una falta leve, una frase mal interpretada. Leandro gritó, empujó a otro jugador y el partido se detuvo. Rafael intentó calmarlo, pero Leandro se fue antes de terminar, cargando una mezcla conocida de enojo y vergüenza. Poco después ocurrió algo aparentemente menor que lo sacudió más de lo esperado. En el taller, anunciaron a una nueva encargada de logística, Sofía, joven, organizada, clara en sus propuestas. Ella sugirió mejoras que Leandro llevaba años pidiendo. Sin embargo, cuando señaló una forma distinta de trabajar, él lo sintió como una invasión. Respondió con frialdad, cerrándose en su postura. Nadie lo atacó, nadie lo humilló. Y aún así, Leandro se sintió a la defensiva, preguntándose por qué reaccionaba como si estuviera bajo amenaza constante. Esa noche salió a caminar. El pueblo estaba en calma, iluminado por faroles y ventanas encendidas. Llegó a la plaza y se sentó en una banca conocida. Escuchó risas lejanas, el ladrido de un perro, el viento entre los árboles. Se sintió exhausto. No solo del día, sino de sí mismo. Cansado de arrepentirse por palabras dichas sin pensar, cansado de vivir con el pecho apretado. Por primera vez lo dijo en voz baja, no quiero seguir siendo así. Al día siguiente, de camino al trabajo, se detuvo frente a un café de esquina. Allí vio a un hombre mayor que no había notado antes. Vestía sencillo, leía sin prisa y sonreía mientras escuchaba a la mesera. No parecía apurado por nada. Esa imagen se le quedó grabada. Más tarde, en medio del ruido del taller y de un día difícil, Leandro pensó en esa calma inexplicable. Al mediodía volvió al café y se sentó cerca, sin intención clara, solo observando. Escuchó al hombre decir algo que no entendió del todo, pero que lo inquietó. A veces nadie necesita soluciones, solo un lugar donde su voz no choque. Esa frase se le quedó resonando como una puerta entreabierta. Leandro no sabía aún qué hacer con eso, pero algo dentro de él había comenzado a moverse. Por primera vez, no buscaba culpar al mundo. Empezaba, lentamente, a mirarse a sí mismo. Esa misma tarde, al salir del taller, Leandro recibió una llamada de su hermana. Un asunto familiar sin resolver volvió a encender viejas tensiones. Subió la voz, interrumpió, quiso imponer su punto. La conversación terminó abruptamente. Con el teléfono aún en la mano, sintió enojo, pero también algo distinto, cansancio de sí mismo. Caminó sin rumbo hasta el parque viejo del pueblo, el de los columpios oxidados y la pintura descascarada. Se sentó, respirando hondo, como quien llega a un lugar conocido después de perderse. Mientras observaba a una niña que jugaba cantando en voz baja, alguien se acercó y le ofreció una botella de agua. Era el hombre del café. Sonreía sin juicio, como si lo hubiera estado esperando. Parece que el día también te empapó, dijo con naturalidad. Leandro aceptó el agua y, sin saber por qué, empezó a hablar. Contó de su enojo constante, del taller, del aprendiz, del dibujo arrugado, de la llamada con su hermana. Habló de sentirse atacado cuando lo corregían y olvidado cuando no lo escuchaban. El hombre escuchó sin interrumpir. Cuando Leandro terminó, el silencio no fue incómodo, fue amplio. Me llamo Héctor, dijo al fin. Y durante muchos años fui exactamente como tú. Leandro sonrió con incredulidad. Héctor continuó, creía que el mundo me debía respeto. No entendía que había puesto mi paz en manos de todos. Cualquiera podía venir y apretar el botón. Esa imagen se le clavó a Leandro en el pecho. Comprendió, con crudeza, que había vivido así durante años. Esa noche volvió a casa distinto. No sereno, pero consciente. Abrazó a sus hijos con torpeza, ayudó a Elena en silencio y permaneció un rato más en la mesa. Antes de dormir, repitió una frase que no lo dejaba en paz: puse mi tranquilidad en manos de otros. Los días siguientes comenzó a observarse sin justificarse. Notó cómo su cuerpo reaccionaba antes que sus palabras, cómo preparaba defensas antes de escuchar. Entendió que no respondía al momento presente, sino al cansancio acumulado de 1000 batallas inútiles. Héctor reapareció varias veces. No daba discursos ni recetas mágicas. Caminaban, observaban, hablaban poco.
Un día le propuso un ejercicio simple: reconocer el calor en el pecho antes de reaccionar. No se trata de no sentir, dijo, sino de darte cuenta a tiempo. Leandro dudó, falló muchas veces, pero un día, al ser empujado sin querer por un desconocido, respiró y siguió caminando. No pasó nada. Pero por dentro, algo había cambiado. Las pruebas no tardaron. En el trabajo surgieron rumores de recortes. Leandro sintió el viejo miedo, pero no adelantó tormentas. Cuando el jefe lo llamó, respiró y escuchó. Conservó su puesto. Esa calma tuvo un resultado real. Luego vino la prueba más dura. En el mercado, un hombre empujó el carrito contra Elena y respondió con soberbia. Todo en Leandro pidió estallar. Pero recordó la línea imaginaria de Héctor: lo que puedes controlar y lo que no. Respiró y cedió el paso. No fue debilidad. Fue libertad. Con el tiempo, las situaciones siguieron llegando. Algunas las superó, otras no. Pero ya no se perdía en la culpa. Un día volvió al café y encontró la silla de Héctor vacía. La mesera le entregó una carta. Decía, entre otras cosas: no luches contra el enojo. Obsérvalo y déjalo pasar. La gente seguirá siendo gente. No los cambies, cámbiate tú. Esa misma semana, Iván, el aprendiz, cometió un error grave. Todos esperaban el estallido. Leandro solo dijo: lo arreglamos juntos. El respeto llenó el espacio donde antes había miedo. Esa noche, sentado en el porche, Leandro entendió por fin la lección completa. No se trataba de que el mundo dejara de provocar, sino de que nada lo sacara de su centro. El verdadero poder no estaba en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Sonrió, no con orgullo, sino con alivio. Porque al fin había comprendido que controlar sus reacciones no era una renuncia, era su mayor victoria.